Bueno, vamos a empezar viendo pues el contenido de la materia. Bueno, la materia o el curso pues tiene 4 unidades. La primera de ellas son los conceptos básicos, y dentro de estos conceptos básicos pues vamos a revisar lo que es un sistema dinámico y cuáles son sus componentes. Vamos a revisar el concepto de modelo matemático y qué tipos de modelos matemáticos existen. Después vamos a revisar cuestiones relacionadas con los sistemas lineales y no lineales. El curso pues abarca ambos tipos de sistemas, aunque pues el motivo de esta materia de modelado y simulación es preparar para los cursos de control clásico y control moderno. Pues el enfoque principal será sobre los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Revisaremos también las ecuaciones dinámicas de un sistema determinado. Vamos a hablar de la representación en variables de estado, así como el concepto de función de transferencia. Y vamos a ver el uso de algunas herramientas de simulación. Prácticamente lo que veremos es el uso de MATLAB Simulink y un software un poco menos complejo que MATLAB, que es el software de simulación SimNum. Básicamente esas son las herramientas de simulación que veremos, aunque existen pues una diversidad de herramientas de simulación para diferentes sistemas, como el PSIM, que sirve para hacer simulaciones relacionadas con sistemas electrónicos de potencia. Ese es su principal enfoque. Hay otra herramienta de simulación que se llama Modélica, que permite simular una variedad de sistemas. Existe la versión de software libre de MATLAB, que es Scilab. Y en fin, existen muchas herramientas de simulación. En la unidad 2 vamos a ver lo que es el modelado y simulación de sistemas. Vamos a ver el modelado y simulación de los sistemas mecánicos, tanto de traslación como de rotación, utilizando las leyes de Newton. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la fricción en los sistemas. Vamos a... El objetivo del modelado y simulación de los sistemas, en nuestro caso, es obtener para estos sistemas mecánicos lo que es la función de transferencia y la representación en variables de estado. Vamos también a modelar los sistemas mecánicos, pero utilizando lo que se denomina las ecuaciones de Euler-Lagrange. Aquí revisaremos el concepto de lo que son las coordenadas generalizadas. Veremos de dónde surgen las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange. Vamos a hablar un poco acerca de lo que son los sistemas conservativos y los no conservativos. Posteriormente nos vamos a enfocar en el modelado y simulación de sistemas eléctricos. Bueno, estos pues ya ustedes los conocen en el curso, los cursos de circuitos eléctricos 1 y 2 aprendieron a modelar en general sistemas con resistores, inductores y capacitores, y aprendieron a establecer las ecuaciones íntegro-diferenciales que los representan.
También vamos a revisar lo que es el modelado y simulación de los sistemas de nivel de líquido. Vamos a revisar el modelado de un sistema con un tanque, también un sistema de 2 tanques, y modelaremos también lo que son los sistemas térmicos, principalmente los sistemas térmicos sencillos, aquellos sistemas térmicos que se pueden aproximar mediante un sistema de primer orden con un retardo de tiempo, y vamos a modelar sistemas electromecánicos, principalmente pues revisaremos ideas relacionadas con el modelado de un motor de corriente directa de imán permanente, el modelado de un motor de corriente directa con conexión en serie, y vamos a ver algo de un sistema de levitación magnética. En la unidad 3, y dado que pues en la vida real todos los sistemas con los que nos confrontamos y de los que he hablado antes, térmicos, eléctricos, mecánicos, en la vida real son no lineales. Entonces, pues para el estudio de esos sistemas, una forma de hacerlo para establecer su función de transferencia y con base a eso poder diseñar elementos de control, pues es necesario linealizar esos sistemas, para lo cual vamos a definir lo que es un punto de equilibrio y vamos a aproximar la ecuación diferencial que representa el sistema mediante las series de Taylor, y vamos a realizar con base a lo anterior la linealización de un sistema alrededor de un punto de equilibrio. En la parte final del curso vamos a utilizar la representación en la forma de función de transferencia de los sistemas lineales invariantes en el tiempo, y con ello vamos a revisar lo que conocemos como el análisis de la respuesta transitoria y de la respuesta en estado estacionario de un sistema. Vamos a ver la representación en diagrama de bloques y vamos a analizar la respuesta de los sistemas de primer orden, segundo orden y orden superior a algunos tipos de entrada que son la señal impulso unitario, la señal escalón unitario y la señal rampa unitaria. Y en estado estacionario revisaremos el concepto de tipo de sistema, y para los sistemas retroalimentados vamos a revisar el concepto de error y aprenderemos cómo establecer las constantes de error estáticas de posición, velocidad y aceleración. Bueno, el contenido que acabo de mostrar, pues lo encontrarán en esta dirección. Es http://www.utm.mx, oferta educativa, mecatrónica, plan 2013. Ahí encontrarán el contenido que acabamos de ver en forma detallada. Y bueno, la bibliografía que utilizaremos pues es el libro de Dinámica de Sistemas de Katsuhiko Ogata, también el libro de Ingeniería de Control Moderna del mismo autor, y se puede revisar el libro de Dinámica de Sistemas y Control de Umes Eronini. Hay una diversidad de textos que se pueden utilizar para revisar el modelado y simulación de sistemas dinámicos. En el sitio de Classroom iré subiendo algunos textos que ustedes podrán revisar en el formato PDF. Los libros de consulta, pues para la parte de lo que es el modelado, pues básicamente por Euler-Lagrange, se puede revisar el libro de Goldstein, Mecánica Clásica. Para el caso de las máquinas eléctricas, se puede recurrir al libro de Stephen Chapman. Y en general, pues
necesitamos revisar, para los que no han manejado esta herramienta, pues algunos textos relacionados con el uso de MATLAB y Simulink para la simulación de sistemas dinámicos. Y pues como decía, hay varios libros que utilizan SILAB para modelar y simular sistemas. Intentaremos verlo, no me comprometo a nada. MATLAB pues es una herramienta que pues no es libre, ¿verdad? Pero creo que no les será difícil a ustedes conseguir las versiones para instalarlas. Desde ya pueden instalar cualquier versión, creo que la última es la 2020. Y bueno, vamos a entrar en materia del curso. Y bueno, empezaremos por describir lo que es la ingeniería. Y bueno, la ingeniería en general pues es la solución de muchos problemas de diferente naturaleza, pero una definición específica que se puede encontrar en los textos es que la ingeniería pues es la aplicación de la ciencia en el empleo de los recursos que están disponibles para el beneficio de la humanidad. De manera general, los pasos para resolver un problema de ingeniería incluye la formulación del problema, es decir, el planteamiento del problema, que es lo que se pretende resolver. A continuación, pues se hace un análisis del problema, condiciones de restricción, entradas, salidas, establecimiento de un modelo, para después de ello buscar cuáles son las posibles soluciones al problema. De todas ellas, elegir una solución que sea la adecuada, especificar cuáles son los requerimientos de la solución elegida y finalmente, pues, la implementación de esa solución en el sistema que se esté atacando. Bueno, este curso de manera general está relacionada con los sistemas dinámicos. Vamos a definir más adelante lo que es un sistema dinámico, pero antes de ello, bueno, ustedes vieron por ahí de segundo semestre una materia que se llama Teoría General de Sistemas, y vieron pues muchas definiciones de lo que es un sistema. Para nosotros, un sistema va a ser la disposición delimitada de entidades interactuantes, o también un sistema va a ser un conjunto de partes que están interrelacionadas de forma operativa y del cual interesa considerar de manera fundamental su comportamiento global. Con respecto a esta primera definición, pues la disposición está relacionada con la estructura del sistema, cómo está conformado. La delimitación tiene que ver con las acciones del resto de lo que pues en teoría general de sistemas se conoce como universo sobre el sistema, y las acciones del resto del universo pues se reemplazan por algo que denominamos entradas. Y las entidades interactuantes de las que habla la primera definición pues no son otra cosa más que los componentes del sistema, sus procesos, elementos, subsistemas, etc. Bueno, una definición más de sistema es que pues es una combinación de ciertos componentes que actúan de manera conjunta para alcanzar un objetivo específico. Cabe aclarar que pues el concepto de sistema no se limita a un sistema físico, sino que este puede abarcar aquellos fenómenos dinámicos abstractos, como los que pueden encontrarse en la economía, el transporte,
el crecimiento de la población, la biología, las ciencias sociales, entre otros. Y bueno, ya una vez que hemos definido lo que es un sistema, pues una clasificación de los sistemas que podemos hacer es que existen sistemas estáticos y sistemas dinámicos. Un sistema estático, pues es aquel en el que los efectos actuales, es decir, la salida de ese sistema, depende solo de las causas actuales o de las entradas. De manera general, un sistema estático, si hablamos de su modelación matemática, pues es representado por ecuaciones algebraicas. Un ejemplo de ello lo constituye la ley de Ohm, ¿verdad? Para un resistor en el que dicha ley pues establece que el voltaje a través de ese resistor es proporcional a la corriente que circula por él, siendo la constante de proporcionalidad la resistencia de ese resistor. O bien, en el mismo resistor, otra representación algebraica, pues es la potencia eléctrica, que ya sabemos que es el producto del voltaje por la corriente, y a su vez, pues es el voltaje al cuadrado dividido entre R. Pero esta es una ecuación, son ecuaciones algebraicas. Podemos encontrar múltiples ejemplos de sistemas representados por ecuaciones algebraicas. Y bueno, un sistema, en contraparte, un sistema dinámico, pues a este se le denomina de esa forma si su salida actual depende de las entradas pasadas. Un sistema dinámico, pues almacena energía, materia o información. Es decir, que un sistema dinámico, pues tiene memoria, por llamarle de alguna manera. De manera general, un sistema dinámico, pues es descrito mediante ecuaciones diferenciales. Existen muchos ejemplos de ello. Dos elementos de los circuitos eléctricos, que son el inductor y el capacitor, pues su comportamiento es descrito por una ecuación diferencial, ¿verdad? La ecuación fundamental de un inductor nos dice que el voltaje a través de ese inductor es proporcional a la derivada de la corriente con respecto al tiempo, siendo la constante de proporcionalidad la inductancia. Entonces ahí ya involucra una derivada, esto es una ecuación diferencial, y de manera similar el capacitor, su ecuación fundamental dice que la corriente a través de ese capacitor pues es proporcional a la derivada del voltaje a través del capacitor con la constante de proporcionalidad siendo la capacitancia. Un ejemplo más, existen una variedad de sistemas dinámicos. Un ejemplo más es un sistema masa resorte amortiguador, es decir, una masa sujeta a alguna pared con un resorte y un amortiguador. Vamos a ver más adelante que un sistema mecánico como este, pues se puede expresar por esta ecuación diferencial, ¿verdad? La masa por la aceleración más el coeficiente de fricción viscosa por la derivada, por la velocidad, más la constante de proporcional del resorte por el desplazamiento, pues es igual a las fuerzas, a la fuerza aplicada. Entonces, todo esto sale de la segunda ley de Newton, como veremos más adelante. Pero eso es un sistema dinámico. Entonces, de manera general, un estático, pues es representado a través de ecuaciones algebraicas y el dinámico a través de ecuaciones diferenciales. Bueno, en cuestión de los modelos matemáticos, pues por algunas cuestiones relacionadas con costos, riesgos o imposibilidad, básicamente si el sistema aún no existe en forma física, pues en muchas ocasiones no se puede experimentar sobre los sistemas reales. Y en estos casos, pues se recurre a la experimentación sobre modelos del sistema. ¿Qué es un modelo? Pues es
una representación simplificada de un sistema que permite responder a ciertas interrogantes sobre el sistema sin recurrir a la experimentación física en él. Un modelo matemático, pues no es otra cosa más que un conjunto de expresiones matemáticas que pueden, como ya vimos, involucrar o no ecuaciones algebraicas o diferenciales, pero ese conjunto de expresiones matemáticas describe las relaciones que existen entre las magnitudes que caracterizan al sistema. Bueno, algunos conceptos relacionados con los sistemas, pues básicamente lo que caracteriza a un sistema son variables y parámetros. Los parámetros, de manera general, son magnitudes constantes o que varían lentamente, independientemente de lo que ocurra dentro del sistema, y esas constantes, por ejemplo, pueden ser la masa, la resistencia eléctrica, la inercia, el coeficiente de fricción viscosa, la aceleración de la gravedad, el centro de masas, etc. En contraparte, las variables son magnitudes que van a variar con el tiempo. Algunos tipos de variables pues son las variables fundamentales. En el análisis de sistemas dinámicos, una variable fundamental es el tiempo, y otras son el espacio, ¿no? El espacio que ya conocemos, Rn, o el espacio tridimensional, pues se caracteriza por las coordenadas rectangulares, que son x, y, z, o bien sus equivalentes en las coordenadas esféricas y las coordenadas cilíndricas. Pero esas variables fundamentales son independientes de cómo evoluciona el sistema. Existen también lo que denominamos entradas, que permiten representar la acción del medio ambiente o del ambiente sobre el sistema, y también son independientes de cómo evoluciona dicho sistema. Las variables que denominamos dependientes, pues son aquellas magnitudes que cambian en función de la evolución del sistema. Y las salidas, pues son variables dependientes también, que nos interesan y que podemos observar, ¿verdad? Ya sea en un modelo físico real o en un modelo matemático. Bueno, ¿qué tipos de modelos matemáticos podemos encontrar? Pues hay muchas clasificaciones también, pero de manera general un modelo matemático puede ser determinista o probabilístico. Los modelos deterministas, pues a cada valor de la variable independiente corresponde otro valor de la variable dependiente. Son ecuaciones algebraico-diferenciales los que la representan, y estos modelos pues son de utilidad en los sistemas dinámicos. En dichos modelos deterministas se puede conocer el estado del sistema transcurrido cierto tiempo, una vez que hemos dado ciertos valores a los distintos parámetros que aparecen en el modelo. Los modelos deterministas pueden ser de dos tipos, continuos y discretos. Los modelos continuos pues resultan de utilidad cuando se trata de estudiar procesos en los que hay continuidad en el tiempo. Y en este caso, pues lo que se hace uso es de ecuaciones diferenciales. Los modelos discretos pues se utilizan cuando se trata de estudiar procesos en los que no hay continuidad en el tiempo, es decir, que el comportamiento del sistema solamente se observa en determinados instantes de tiempo. Y bueno, dichos sistemas, su modelo matemático usa algo que se conoce como las ecuaciones en diferencias. Los modelos probabilísticos, por ejemplo, si en un modelo determinista tenemos esta ecuación diferencial, y punto de t igual a r por y de t, todo eso por 1 menos y de t entre k,
Si el parámetro R varía aleatoriamente, lo que se hace pues es sustituir los valores constantes de ese parámetro por otros que cambian con cierta probabilidad. Es decir, un modelo probabilístico utiliza conceptos de la probabilidad que ustedes también ya llevaron esa materia en segundo semestre. Bueno, en este caso, pues el modelo es probabilístico. Los modelos probabilísticos, por ejemplo, tienen mucha utilidad en el caso de los robots móviles para hacer operaciones de localización y mapeo simultáneos, por ejemplo. Ahí se tiene que hablar de la probabilidad. Bueno, ¿cómo construir modelos? ¿Qué podemos decir acerca de la construcción de modelos? Pues construir modelos para estudiar sus propiedades, pues es realmente de lo que trata la ciencia de manera general. Bueno, los modelos que incluyen pues, hipótesis, leyes de la naturaleza o paradigmas, pueden ser de carácter más o menos formal, pero todos tienen la propiedad de que intentan vincular las observaciones con algún patrón. Si nosotros aplicamos las leyes físicas a un sistema determinado, pues podemos establecer su modelo matemático que lo describe. Tal sistema puede incluir algunos parámetros que se desconocen, pero esos parámetros pueden evaluarse mediante pruebas reales. No obstante, si algunas leyes de la física que gobiernan el comportamiento del sistema no están bien definidas, puede pasar que el modelo matemático pueda resultar imposible de establecer. Si esto ocurre, pues se puede recurrir a un procedimiento de modelado experimental, lo que se conoce de manera general como identificación de sistemas. En la identificación de sistemas, pues el sistema es sometido a ciertas entradas y se revisan sus salidas, y a partir de esas relaciones se puede establecer el modelo matemático. Cuando nosotros construimos un modelo, se debe de establecer un equilibrio entre la simplicidad del mismo y la exactitud de los resultados de las pruebas que se realizan sobre el sistema. Bueno, los resultados que se obtienen son válidos en la medida en que el modelo se aproxime al sistema físico dado. Por ejemplo, como ya mencionaba antes, los sistemas térmicos, de manera general, como veremos, se pueden aproximar mediante lo que denominamos la función de transferencia, y esa función de transferencia es un sistema de primer orden como un retardo. Nosotros podemos obtener mediciones experimentales ante determinadas entradas, cómo se comporta la salida en el modelo y en la forma experimental y compararlas, ¿no? En la medida en que se aproximen, pues ese modelo va a ser válido. Bueno, es importante aclarar que cuando nosotros modelamos, pues lo que tenemos es un modelo, no el modelo exacto que representa el sistema, porque en el modelado que hacemos podemos omitir algunos parámetros o variables, es decir, podemos hacer simplificaciones o suposiciones que pudieran no incluir cierta incertidumbre en el sistema ante condiciones externas o bien variaciones en los parámetros en forma interna. Entonces, repito, cuando modelamos tenemos un modelo del sistema, no el modelo que lo representa de forma exacta. Bueno, ¿cómo elaborar modelos matemáticos? Pues podemos establecer esta metodología de tres pasos. El primero de ellos es, hay que dibujar un diagrama esquemático del sistema y definir cuáles son las variables, es decir, sus entradas, salidas, cuál es la variable fundamental, etcétera. Y a continuación, utilizando algunas leyes físicas,
leyes fundamentales, la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, la ley de los gases ideales, las ecuaciones de Lagrange. Pues hay que escribir ecuaciones para cada componente del sistema y esas ecuaciones combinarlas para obtener un modelo matemático, y posterior a ello hay que verificar la validez del modelo, comparando pues lo que ocurre en el modelo en simulación contra lo que ocurre en el experimento. Lo que sí hay que decir es que pues la pregunta que podemos hacer sobre la validez del modelo que hemos construido, pues únicamente la forma de saber si ese modelo es exacto es mediante experimentos, ¿no? Si los resultados experimentales pues no concuerdan con los modelos que predice con los resultados que predice el modelo matemático, pues hay que modificar el modelo, hay que refinar el modelo, ¿no? Bueno, tenemos que recordar pues sobre las ecuaciones diferenciales, que también ya llevaron un curso de eso. Pues las ecuaciones diferenciales pues se pueden clasificar en invariantes en el tiempo y variantes en el tiempo. Una ecuación diferencial lineal invariante en el tiempo pues es una ecuación en la que la variable dependiente, digamos el tiempo, y la variable dependiente, perdón, X, Y, Z, y sus derivadas aparecen como combinaciones lineales. Ustedes también en álgebra lineal ya saben lo que es una combinación lineal. Un ejemplo de esa ecuación es esta, ¿verdad? La derivada segunda de X respecto de T, más 5 veces la derivada de X respecto de T, más 10 veces X igual a 0. La notación, pues aquí es la notación bueno, aquí la notación que es empleada ya les es conocida. Otra notación pues es X prima más 5X más 10X igual a 0, o bien X punto más 5X punto más 10X igual a 0, ¿no? Las diferentes notaciones de una derivada. Una ecuación, perdón, aquí hay un error en la escritura, pero una ecuación diferencial lineal que varía con el tiempo, pues es aquella en la que la variable dependiente y sus derivadas también aparecen como combinaciones lineales, pero algunos de los coeficientes pueden involucrar a la variable independiente. Un ejemplo es este, ¿verdad? La X punto más 1 menos el coseno de 2t por X igual a 0. Pues aparece en forma explícita la variable de tiempo t. Si aparece en forma explícita la variable de tiempo t, pues ese sistema es variante en el tiempo. Bueno, para que el sistema sea lineal, pues la ecuación diferencial no debe involucrar potencias, productos entre las variables, o que la variable dependiente aparezca como el argumento de alguna función trigonométrica, logaritmo, exponencial. Es decir, en una ecuación, para que sea lineal, pues solamente debe contener términos lineales en la variable dependiente. Bueno, una ecuación diferencial no lineal pues es aquella que no es lineal, es decir, que los coeficientes que acompañan a las diferentes derivadas de la variable dependiente pues involucran lo que dijimos antes, ¿verdad? Potencias, logaritmos, etc. En este caso, este es un ejemplo de esa ecuación, pues un coeficiente de la derivada, de la primera derivada de x, pues está multiplicado, bueno, es x cuadrada menos 1, entonces ya involucra una potencia, eso no es lineal. La otra ecuación también, ¿verdad? Los dos primeros términos, pues sí son lineales, pero este término que tenemos aquí, x cúbica, pues no es lineal, ¿verdad? Además, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial que es variante en el tiempo, una ecuación diferencial no lineal variante en el tiempo, porque en el lado derecho aparece el seno de omega t. Entonces, podemos decir en forma general que una ecuación
diferencial invariante en el tiempo, pues es aquella en la que no aparece la variable de tiempo en forma explícita, y una ecuación diferencial variante en el tiempo sí aparece en forma explícita la variable independiente t, como en este caso, ¿no? Bueno, los sistemas dinámicos relacionados con lo que hemos estado hablando, pues pueden ser modelados mediante ecuaciones diferenciales lineales. Esos son los sistemas lineales, y los sistemas no lineales pues son modelados por ecuaciones diferenciales no lineales. La propiedad más importante de los sistemas lineales, que son los sistemas que son el tema central del curso de control clásico y el curso de control moderno, pues es que en ellos aplica lo que conocemos como el principio de superposición, que establece que la respuesta de un sistema ante la aplicación de dos entradas diferentes, pues es la suma de las dos respuestas individuales. Es decir, si yo tengo un sistema cualquiera, lo someto a una entrada 1, me produce una salida 1, después ese sistema lo someto a una entrada 2 y me produce una salida 2. Cuando yo someto el sistema a la suma de esas dos entradas o a una combinación lineal de las mismas, pues la salida es una combinación lineal de las dos salidas individuales del sistema. Bueno, los sistemas no lineales, en ellos no aplica el principio de superposición. Bueno, como hablaba de los sistemas de control, pues los sistemas de control son particularmente una especie de sistemas dinámicos que, pese a que las disciplinas mediante las cuales se analiza un sistema o un problema de control que pueden ser de naturaleza distinta, pues hay tres elementos en común, que de hecho lo tiene todo sistema dinámico. En el caso particular de un sistema de una entrada y una salida, pues el sistema tiene un elemento que denominamos la entrada, que no se puede modificar, es una entrada externa, depende del ambiente que rodea el sistema. Tiene otro elemento que llamamos salida, que se desea que tenga ciertas características, y hay un tercer elemento que denominamos planta, proceso, sistema, que relaciona la entrada con la salida y que no puede ser modificado. Debo aclarar que dicha planta puede estar sujeta a más de una entrada, o sea, no necesariamente una sola entrada. Si el sistema está sujeto a una entrada y tiene una sola salida, lo denominamos de tipo SISO, S-I-S-O, del inglés Single Input, Single Output, una sola entrada y una sola salida. Si tiene múltiples entradas y múltiples salidas, pues se denomina MIMO, del inglés Multiple Input, Multiple Output. Bueno, aquí creo que lo repetí. Bueno, un ejemplo de un sistema lineal, pues lo constituye un convertidor de potencia de corriente directa a corriente directa tipo reductor, que ustedes lo verán este semestre en el curso de electrónica de potencia. Pues aquí se identifican los elementos que son la entrada, la salida, y la planta pues es el convertidor mismo. Vamos a revisar que pues si el voltaje de salida, perdón, el voltaje es la salida, pues la ecuación diferencial que representa el sistema es esta, ¿verdad? Es una ecuación diferencial lineal, no aparecen potencias de la variable dependiente que es el voltaje, los coeficientes son constantes. Un sistema lineal es representado por una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Vamos a aprender cómo sacar esto. De manera general, los sistemas eléctricos que incluyen resistores, capacitores e inductores son circuitos lineales o sistemas lineales, ¿verdad? Porque la ley de Ohm pues es lineal, y las ecuaciones fundamentales del inductor y del capacitor pues involucran derivadas, pero la derivada es un operador lineal.
¿verdad? Porque la derivada de la suma de dos funciones, pues es la suma de las derivadas de esas funciones. Bueno, un ejemplo de un sistema no lineal, pues es el péndulo simple, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver el péndulo que tiene una varilla y toda la masa está concentrada en el extremo, pero un péndulo físico, que es una barra sujeta a un motor que produce un par, que sería la entrada, pues produce una cierta salida que es el ángulo del péndulo respecto de la vertical en este caso. Vamos a aprender mediante el uso de las ecuaciones de Euler-Lagrange que la ecuación diferencial que representa el sistema es esta, ¿verdad? En este caso, pues hay términos que tienen coeficientes constantes, pero hay uno en el que la variable dependiente, que es Q, aparece como el argumento de una función trigonométrica. Entonces, esos son los ejemplos de los sistemas lineales y no lineales. Y bueno, vamos a dejarle aquí. No sé si exista alguna pregunta. No, profesor, todo bien. De momento no, profesor. No, Bueno, profe, todo bien. No, profe, de momento. ok, bueno, pues nos vemos el miércoles. Que tengan un excelente día. Igualmente, profesor, gracias. Gracias, profe, Gracias, igual. profe. Igualmente, profe, gracias.